Buenos días chicos, ¿qué tal? Bueno, os voy a subir este vídeo, que va a ser un vídeo en el que vamos a repasar un poco lo que hemos ido viendo del tema 3, en el que hemos hablado de la división por composición de la Tierra, es decir, el modelo geoquímico, ¿vale? Hemos visto la corteza y sus tipos, también el relieve y las diferencias entre bordes pasivos y activos, sería bastante importante. Hemos visto químicamente cómo es el manto y químicamente cómo es el núcleo, ¿no? Con sus discontinuidades, distancias a las que se encuentran dichas discontinuidades, esto todo hay que saberlo, ¿vale? Y nos habíamos quedado básicamente, bueno, pues en la litosfera, que sería la corteza y una parte del manto superior, caracterizada por el comportamiento rígido de esta. Ese comportamiento rígido va a tener mucho que ver con los tipos de límites que se produzcan entre las diferentes placas tectónicas. Placas tectónicas que hay que saberse dónde están situadas y de qué tipo son. Para completar, bueno, para poder trabajar ello, tenéis en la página 52 de vuestro libro, tenéis las diferentes placas tectónicas que tenéis. Aparte, en el aula virtual, eh, 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 no os lo envié. Ay, no está aquí, no está en primero. Bueno, Uy, entra como invitado. En segundo de bachillerato creo que lo subí, pero bueno, si queréis lo puedo poner en el vuestro, pero podéis entrar como invitados, creo. Si entráis en geología, tenéis un juego para poner las placas tectónicas, ¿vale? Que bueno, pues es un juego de ponerlas y para ver si están bien puestas o no. Entonces podéis practicar eso. Para saber el tipo de placa tectónica lo que tenéis que hacer es observar. Si es una placa oceánica o una placa mixta, porque habíamos dicho que placas continentales no vamos a hablar de ello, ¿no? Porque eran solo microplacas que están dentro de otras placas mixtas. Entonces, página 52, le pegamos una vuelta a las placas litosféricas que existen y a otras estructuras como las dorsales y pues nada más, simplemente eso. Vamos a volver a los límites, que es lo que más me interesa de cara a este examen del jueves. Y posteriormente veremos muy por encima qué es la astenosfera, mesosfera y endosfera, ¿vale? Muy por encima porque son apenas dos páginas más. No hay que saberse gran cosa, lo importante de aquí son los choques, que es lo que vamos a ver en este vídeo sobre todo. Y eso será lo que entrará en el examen del jueves. Hasta ahí. ¿Y qué puede entrar aparte de eso en el global? Pues en el global podrá entrar convección térmica, página 55 de vuestro libro, y el ciclo de Wilson y algunas implicaciones que tiene la tectónica de placas, tanto en la biodiversidad como pues en catástrofes y demás, ¿vale? O sea, algunos impactos que tiene, pues como glaciaciones, cambios climáticos, etcétera. Y posteriormente, pues actividades finales del tema y un poco lo de siempre. Volveremos una vez más antes del global a cortes geológicos. Vamos a practicar mucho antes del global, porque pondré otro corte. Y nada, con eso habremos finalizado este primer bloque. Para antes de Navidad ver materia mineral y una parte de magmatismo sería el objetivo que tenemos que tener, ¿vale? Entonces, vamos ya al meollo, a lo que nos interesa, que es pues la clase en sí. Vamos a la presentación, nos habíamos quedado, bueno, habíamos repasado los tipos de placas, como os decía antes, esto lo tenéis que estudiar ya. Tipos de límites. Los tipos de límites, aquí vamos a hacer un cuadro resumen al final del tema, antes del examen, lo vamos a hacer con un grupo el martes y con el otro grupo el miércoles, ¿vale? Tenemos los límites divergentes, convergentes y transformantes. Los límites van a ser aquellos sitios donde estoy en un límite entre placas, evidentemente, pues por ejemplo, donde tengo un límite, pues todo por aquí, todo por aquí, todo por aquí, porque esta es la placa pacífica, pues los límites que delimitan dicha placa. Aquí hay límites, aquí hay límites, aquí hay límites, todos estos son los límites, ¿no? Y voy a tener de diferentes tipos, como ya dijimos otro día, límites divergentes, límites convergentes, límites transformantes. Límites divergentes, aquellos en los que predominan, fijaros en la cámara mía personal, aquellos en los que predominan las fuerzas divergentes, es decir, de separación. Límites convergentes, aquellos en los que predominan las fuerzas convergentes, es decir, en los que se juntan las placas, ¿vale? Y límites transformantes, aquellos límites en los que las fuerzas son transversales, es decir, ni se separan ni se juntan, sino que se desplazan una sobre la otra, ¿vale? Eh, a estos límites también se les denomina a los primeros bordes constructivos, porque se construye corteza, a los límites convergentes bordes destructivos, porque es donde se destruye la corteza, donde se regenera, y límites transformantes, aquellos bordes no lo diré, conservativos, porque ni se genera ni se destruye corteza, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un vídeo, ¿vale? Uy, no lo puedo abrir así, sí. Que en el que os va a mostrar pues, las placas Estas tectónicas pueden y, empujar bueno, pues cómo se empujan y espectaculares fuerzas acontecimientos. que pueden aparecer, ¿vale?
pues los tipos de límites tal y como os acabo de decir, pero bueno, con algunos dibujitos que pueden ayudarnos a entenderlo, ¿vale? Le echáis un vistazo en casa. Y bueno, vamos a lo que nos atañe. Dentro de los límites divergentes, vamos a tener dos tipos fundamentales, que van a ser las dorsales oceánicas, que son aquellos que se encuentran por debajo del océano, es decir, en corteza oceánica, y los límites de tipo Rift Valley, que son aquellos que se encuentran sobre corteza continental, ¿vale? Entonces, corteza oceánica, corteza continental. Si el borde divergente es corteza oceánica, dorsal oceánica. Si está en corteza continental, es Rift Valley, ¿vale? En ambos, lo que vamos a encontrar es de manera similar que las fuerzas se separan, ¿vale? Van a tender a separar la corteza, tanto continental en el caso del rift, como oceánica en el caso de la dorsal. Entonces el magma saldrá a través de las fracturas que se vayan generando y va a crear nueva corteza. Se va a generar nueva corteza a medida que se va separando, pues va apareciendo nueva corteza y por ello se llaman bordes de tipo constructivos, ¿vale? Otro vídeo, le echáis un vistazo. No, entonces esperad un segundo, que este vídeo era el que quería comentar con vosotros. Fijaros, uy, control clic. Así evoluciona el fondo oceánico. Mirad. Debido a la dinámica de las placas litosféricas, Bueno, fijaros. los fondos oceánicos. Vamos a empezar desde el principio. Así evoluciona el fondo oceánico. Fijaros, aquí estamos en Pangea, ¿verdad? Donde tenemos mar de Tetis, Pantalasa rodeando Pangeas, ya lo sabéis. Y posteriormente se producirá la fractura de Pangea, ¿veis? Debido a la dinámica de las placas litosféricas, los fondos oceánicos han ido variando su extensión y su ubicación a lo largo de la historia de la Tierra. Se puede decir que esta evolución comienza cuando una masa continental se fractura debido a las fuerzas que tiran de ella en direcciones opuestas. La zona acaba hundiéndose y se transforma en un valle que al inundarse da lugar. Antes de que eso ocurra, fijaros, volvemos un poquito para atrás. Fijaros, cuando asciende el magma y por fuerzas distensivas aparecen una serie de fallas normales, ¿vale? Estas fallas normales son fracturas en el terreno que van a hacer que el terreno se debilite mucho y además se ha adelgazado previamente por el calor que le estaba entrando por debajo a la corteza continental. Entonces, fijaros, esas fracturas van a poder ser aprovechadas por el magma ascendente para salir a través de él y formar volcanes. Esto, por ejemplo, es lo que ocurre en la zona del Rift Valley africano, ¿vale? Donde a ambos lados del Rift Valley nos encontramos, por ejemplo, el monte Kenia o el monte Kilimanjaro, que no son más que volcanes, ¿vale? Conforme esto ocurra, estos claro se va a ir separando y esto se va a hundir en un valle, por lo que se va a llenar de agua y se va a formar un Da mar. lugar a un nuevo fondo oceánico con una dorsal en su centro. ¿Veis? Este mar se va a ir extendiendo. La y va a pasar a actividad ser en un mar, estos un bordes océano. divergentes genera nueva litosfera gracias a los materiales que salen por la dorsal. Así, el fondo oceánico se expande y las masas continentales de sus extremos se separan. Esto ocurre hasta que la interacción con otras placas invierte las fuerzas. En ese caso, se producen tensiones que rompen la litosfera oceánica y hacen que comience a... Fijaros, aquí tendríamos un borde convergente porque esta placa converge con esta, ¿vale? Lo vamos a ver ahora, pero esto ya, evidentemente, para que veáis cómo es, esto es un borde convergente y este sigue siendo divergente. O sea, aquí se está separando, ¿no? Hay fuerzas divergentes y aquí se está juntando, por lo que son fuerzas de tipo convergente. hundirse en el manto. El nuevo borde de contacto pasa a ser convergente y el fondo del océano va reduciendo su extensión poco a poco hasta desaparecer cuando las dos masas continentales de las placas colisionan y se reúnen de nuevo. Fijaros, Así evoluciona. a nivel global, si volvemos a la imagen de antes, pues fijaros, nosotros tenemos el océano Atlántico, que es un borde divergente que está separando África de Sudamérica y la placa euroasiática de Norteamérica, ¿no? ¿Vale? O sea, a partir de aquí es un borde divergente, todo esto se está separando. Pero fijaros, yo todo esto lo tengo lleno de bordes convergentes. El Pacífico está subduciendo por aquí y está subduciendo por aquí. El Pacífico cada vez se está haciendo más pequeño, por lo que Norteamérica y Sudamérica están viniendo contra la placa euroasiática por aquí. Es decir, habrá una nueva Pangea cuando este continente se una por el este desde nuestro punto de vista, en el caso de España, con la euroasiática, Australia y demás, ¿vale? Entonces todo esto se está juntando, se está expandiendo por el Atlántico y juntando por el Pacífico. ¿Lo veis?
Es bastante fácil de ver, ¿eh? Si alguien no lo ve, pues me lo pregunta el próximo día en clase. Entonces, ¿qué características van a tener estos bordes constructivos? Bueno, pues fundamentalmente, desde el punto de vista de vulcanismo y sismicidad, que son dos procesos que vamos a resumir en el cuadro que haremos el martes, va a ser, desde el punto de vista volcánico, desde el punto de vista del vulcanismo, joder, va a ser muy activo, y desde el punto de vista sismológico va a ser activo, pero bueno, no tanto como otros bordes que vamos a ver posteriormente. Entonces, vulcanismo muy activo, con sismicidad, pero no tan activa como la que vamos a ver ahora mismo, cuando veamos los bordes convergentes. Los límites convergentes son aquellos en los que las placas chocan. Entonces vamos a tener tres tipos de choques dependiendo del tipo de placa que choca. Cuando choca litosfera en la parte de oceánica con continental, tenemos un choque oceánico continental que se llama. Cuando tenemos el choque de dos litosferas de tipo oceánico, tenemos choque oceánico-oceánico, que se denomina, y cuando tenemos choque de dos litosferas continentales, en la parte de corteza continental, vamos a tener un choque continental-continental, ¿vale? Dependiendo del tipo de choque, vamos a tener unas características totalmente diferentes. Fijaros. En el caso de la litosfera oceánica continental, cuando choca, fijar, el ejemplo típico es la placa de Nazca, recordad que está al oeste de Sudamérica, y la placa propia sudamericana, ¿no? Entonces, la Nazca es oceánica, cuando choca con el continente sudamericano está chocando con la parte continental de esa placa litosférica, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Si recordáis, cuando vimos el modelo geoquímico dijimos que la corteza oceánica era más densa que la corteza continental. Por lo tanto, cuando choquen va a subducir la litosfera oceánica por debajo de la continental, ¿eh? Se va a hundir una por debajo de la otra. ¿Qué va a caracterizar estos límites? Lo primero, mucha sismicidad. La subducción no es continua, por lo que se producen muchas tensiones a la medida que se va hundiendo, y esas tensiones de vez en cuando se liberan en forma de energía. ¿Qué es esa energía? Pues los seísmos que vimos en el Google Earth, ¿no? Entonces estas zonas, por ejemplo, Chile, Ecuador, Perú, toda la zona que va siguiendo los Andes, ¿no? Todo el orógeno andino, va a ser una zona que se caracteriza por una alta sismicidad. De hecho, sí, y vais a ver, me la voy a jugar. Si yo pongo terremotos en tiempo real, voy a abrir todas las páginas porque siempre... porque hay algunos que son solo de España. Voy a ver si encuentro el mundial. Fijaros, si voy a la zona mundial, pues mirar, tengo uno aquí, placa de Panamá, que evidentemente tiene que ver con esa subducción que se está produciendo por debajo de todos los Andes. Tengo otro aquí que evidentemente tiene que ver con esto que os estoy contando, ¿vale? Vamos a ver si puedo ver otro en el que se vea mejor. Bueno, ¿veis? Mirad, fijaros, placa de Nazca, aquí se ve mejor. Y aquí en Perú y en Chile, pues tengo, como veis, dos terremotos muy recientitos, el día 10, no, el día 10 no, ¿qué digo? Ah, el 30 del 10, el 30 de octubre y el 30 de octubre, fijaos, un 6,8, esto ya, cuidado, ¿eh? Ah, vale, este es el de Turquía, perdón. Sería este 5,6 y este 5,7. Bueno, pero que son intensos, ¿eh? Y ahí los tenéis, siguiendo lo que sería la cordillera de los Andes. Entonces se caracteriza por una alta sismicidad. Y también va a caracterizar a estos límites, ¿vale? Cuando la litosfera oceánica subduce por debajo de los 100 kilómetros de profundidad, evidentemente la temperatura aumenta mucho. Y como esa litosfera oceánica está muy hidratada, pues tiene la tendencia de fundirse fácilmente, ¿vale? Entonces se funde y como es menos denso, el magma va a tender a ascender y van a aparecer un montón de volcanes. En los Andes hay un montón de erupciones volcánicas, ¿vale? Entonces, ¿qué caracteriza este tipo de choques? Gran sismicidad y un gran vulcanismo, ¿vale? ¿Entendido hasta aquí, chicos? Luego, además, el vulcanismo tendrá unas peculiaridades, pero esto lo vamos a ver en el tema de magmatismo, ¿vale? Entonces, volveremos a este mismo esquema para completarlo, ¿vale? Gran sismicidad, gran vulcanismo. Y como resultado, pues un tipo de estructura que se llaman los orógenos térmicos. Eso de térmico viene por el vulcanismo. Y el tipo más claro, pues el orógeno de los Andes o la cordillera de los Andes, que está todo por aquí, como ya sabéis, ¿no? Y que se produce porque la placa de Nazca, que es esta de aquí, subduce a la placa sudamericana. ¿Entendido el primer tipo de choque que vamos a ver? Venga, pues vamos con el siguiente. Bueno, aquí tenéis un vídeo, no sé de qué será, porque los puse el año pasado y la verdad que ya no me acuerdo. Así se forma una montaña. Según Venga, la vamos a ver, teoría pero de un la minutito tectónica solo. de placas, las cordilleras del planeta son arrugas de la litosfera continental generadas por las colosales fuerzas convergentes propias de los Fijaros, bordes.
Aquí tendríamos un choque continente-continente, ¿no? Porque tengo una masa continental chocando contra una masa continental. De Hablaremos de ello placas más que adelante. colisionan. Las enormes masas de litosfera se levantarían al plegarse, de forma parecida a como sucede en este bloque de plastilina cuando lo apretamos desde sus extremos. La mayor parte de las cadenas montañosas Mirar, aquí tenemos el tipo de choque que acabamos de ver, en el que la litosfera oceánica está subduciendo por debajo de la continental, por ser más densa. Al subducir se produce esa fusión de los materiales, muy ayudada por el hecho de que esta litosfera está muy hidratada, porque claro, viene del océano, tiene mucha hidratación y eso reduce mucho el punto de fusión, entonces funde muy fácilmente, ¿no? Muy fácilmente en comparación con si estuviera sin hidratar, entendedlo. Entonces los magmas ascienden y aparece un montón de vulcanismo, y mucha sismicidad por la tensión que se genera a medida que esto subduce. aparecen como elevaciones paralelas a los bordes de placas litosféricas convergentes, al levantarse, arrugarse y fracturarse la litosfera de la placa continental que colisiona. Podemos ver cómo ocurre esto en esta simulación. Las planchas de goma espuma representan la litosfera de dos placas que colisionan. El abombamiento de la plancha azul representa la cordillera que se origina sobre la litosfera continental. Y además esto me representa una cosa súper bien, que no la dice el vídeo, pero fijaros, al hacer este experimento La cordillera que se tan origina tonto, yo lo que tengo aquí es el orógeno andino, ¿vale? Y aquí tengo la fosa, la estructura de la que os había hablado. Si esto fuese, por ejemplo, en el caso de la placa filipina, estaríamos hablando de la fosa de las Marianas, ¿vale? ¿Veis la fosa? Esto sería el fondo oceánico subduciendo y con esa subducción se produce un hundimiento de ambas placas, lo que provoca que esto esté más bajo de lo normal, hasta los 11.000 metros, por ejemplo, de la fosa de las Marianas de profundidad, ¿vale? Venga, seguimos. Choque oceánico-oceánico, que sería el que estábamos viendo ahora con el tema de las Marianas. Cuando chocan dos litosferas oceánicas, una es algo más densa que la otra, ¿vale? Esto lo voy a quitar. Olvidaros de esto. Una es más densa que la otra. ¿Por qué? Porque la más antigua, la que se ha formado hace más tiempo, ha tenido más tiempo de enfriarse. Y como está más fría, evidentemente su densidad es mayor porque el volumen disminuye, ¿vale? Entonces, la más fría, la más antigua, va a subducir a la más reciente, que es menos densa. ¿Ok? Eso lo quito porque no me gusta mucho como lo puse. Y no siempre es verdad, ¿vale? Así que olvidaros de ese parrafito, ¿eh? Cuando veáis el vídeo, olvidaros de ese parrafito. Como consecuencia, pues aparecen cosas muy parecidas a las de antes. Al subducir se produce fusión del material, ¿vale? Fusión además muy fácil porque también está muy hidratada. Van a ascender los materiales y se van a aparecer arcos de islas volcánicas, ¿vale? La estructura típica de este tipo de choque es los arcos de islas, que se llaman, ¿no? Los arcos de islas de tipo volcánico. La principal diferencia es que no se forma un orógeno, porque no estamos sobre la propia cordillera, ¿vale? Y el magma asciende con mayor facilidad. Ya veremos en el tema del magmatismo también por qué, ¿vale? Se va a formar evidentemente una fosa, como hemos visto anteriormente, y el ejemplo típico sobre la Tierra, vamos a volver a las placas, bueno, pues sería toda esta zona de aquí que se le llama el anillo de fuego, ¿vale? Japón, Filipinas, todo lo que es Indonesia, ¿ok? Em, y ya está. Se caracteriza porque va a tener también alto vulcanismo y alta sismicidad como características, ¿vale? Vulcanismo extremo, porque el magma asciende con mayor facilidad, formando islas volcánicas y gran sismicidad. También muchos terremotos. Caso de Japón, ya sabéis. Caso de Indonesia, pues los terremotos son muy característicos. Volvemos, si queréis, a lo de terremotos en tiempo real. Vamos a jugárnosla un poquito y fijaros, como no, Indonesia, y tenemos un terremoto en escala 6,3, magnitud 6,3. Aquí tenemos otros 6, casi nada, en la región de Japón. Se ve que es una isla que pertenecía a Japón, esto yo evidentemente no lo sabía. Este es el más reciente, pues tiene la estrellita, 6,1, pues todo ello es una convergencia, como veis, de zonas oceánica, ¿vale? Que aunque estemos cerca de la zona continental, esto ya se considera oceánico porque es litosfera oceánica lo que hay debajo, ¿vale? Es corteza oceánica. Y todas estas islas serán de tipo islas volcánicas. Arco de islas se llama. ¿Entendido hasta aquí, chicos? Venga, pues vamos a ver el vídeo explicativo de esta parte. 7 minutos, este lo veis vosotros. Este lo veis vosotros, tranquilamente, que si no alargo mucho el vídeo.
Todo el anillo de fuego, como os comentaba, formado esta parte por los arcos de islas y aquí por el orógeno térmico por el orógeno andino. Se le llama orógeno andino a toda esta zona, no solo a la cordillera andina. Y choque de dos tipos de litosfera continental-continental. En realidad son mixtas, ¿vale? Porque ya os dije que no existe continental pura, pero cuando en la zona de choque, que va a ser el Himalaya, por lo que está chocando lógicamente es la India con Asia, en esta parte es continental, ¿vale? Se van a formar lo que la estructura típica es el orógeno de colisión como el Himalaya, en el que lo que va a predominar es muy poco vulcanismo, solo existente al principio, porque claro, cuando la India no está chocando con Asia, al principio del choque el choque es un oceánico continental, por lo tanto las características van a ser las de un choque oceánico continental, como en el caso del orógeno andino. Cuando empiecen a chocar la placa continental con la continental, las características cambian. Vulcanismo desaparece porque no va a subducir ninguna por debajo de la otra al no tener la densidad suficiente ninguna de las dos para subducir. Va a haber gran sismicidad, evidentemente, luego volvemos al mapita. Y lo que sí que va a ser muy interesante es la intensa deformación que se va a producir, porque el choque de estas dos masas continentales es un choque de titanes, ¿vale? Entonces va a aparecer una gran deformación, grandes fuerzas, van a deformar mucho el terreno, lo que va a hacer que aparezca mucho metamorfismo en sus rocas. Lo veremos lógicamente en el tema del metamorfismo, ¿vale? Y completaremos un poco este esquema. ¿Qué más iba a comentar de esto? Mm, creo que nada más, ¿vale? Lo típico sería el orógeno de colisión como el Himalaya. Si vamos a la zona del Himalaya, uy, que voy a quedar fatal. No ha habido terremotos en las últimas 24 horas. No me lo creo. A ver. Anda, pues no. Terremotos en tiempo real. A ver, a ver, a ver. Ni uno, ¿eh? Pues es raro, ¿eh? Es raro que no haya registrado ninguno. Se me hace un poco raro, ¿eh? A ver. Pues no, no sé. ¿Se podrá aumentar? Perdón un segundito, chicos. No. Bueno, pues se queda fatal. Pero bueno, en este límite de placa habría terremotos. Cuando lo hice anteayer con vuestros compañeros de segundo, había terremotos en la zona del Himalaya. No eran muy intensos, pero había, ¿eh? De todas formas, bueno, sí que habréis oído muchas veces, pues eso, terremoto en Nepal o en la zona de la India o en Pakistán, ¿vale? Esta zona de vez en cuando hay seísmos y además suelen provocar grandes destrozos porque, bueno, las estructuras pues de estos países no están tan preparadas como pueden estar las de Japón, por ejemplo, ¿vale? Bueno, continúo. Orógeno de tipo continental como el Himalaya orógeno de colisión. Es lo mismo, ¿eh? Ahí tenemos las características y vamos con el último tipo de límite, que es el límite transformante, en el cual las placas se desplazaban de manera transversal, una sobre la otra, sin producir nueva litosfera, ¿vale? Mirad, esta placa iría hacia allá, esta hacia acá, y como resultado, pues esa fractura que aparece. El ejemplo más típico es la falla de San Andrés, en California, Estados Unidos, mide más de 900 kilómetros y lo que nos vamos a encontrar pues es una grandísima sismicidad por la tensión que se genera al estar además muy fría la placa litosférica, pues es muy rígida, ¿no? Esos desplazamientos generan grandes seísmos, no son muy comunes, pero son muy intensos, y un vulcanismo inexistente, porque claro, no haber subducción de ninguna placa sobre la otra, pues no hay vulcanismo intenso en esta parte, ¿vale? Y nos quedamos con la estenosfera mesosfera, que os la subiré en el siguiente y último vídeo antes de el examen del jueves, ¿vale? Que será el último que entrará. Astenosfera, mesosfera, la endosfera, ¿vale? Y eh, no sé si da los ciclos convectivos. No, probablemente solo está ahí, ¿vale? Y ya lo último para el global con algo más de cortes geológicos que vamos a hacer. Vamos a hacer varios y vamos a practicarlos. Adiós.